paraguaya residente en Turquía reveló que la gente o mucha gente vive con temor en aquel país. Menciona también de que una gran parte de los ciudadanos están cansados de lo que considera el gobierno dictatorial de Erdogan. Para Jazmín de Oliveira, la democracia está maquillada y la gente teme salir a las calles por temor a ser alcanzados por algún disparo o ser detenidos y desaparecidos. Hubo mucho desastre ese día, la verdad, mucha gente salieron afuera, hubo mucho tiroteo, muchos muertos, no se sabe exactamente la cifra exacta, ¿verdad? Hasta que a la noche, a la madrugada, salieron los aviones de guerra a disparar a la gente que estaban afuera. Y fue increíble, fue lo que pasó. Se podía ver por televisión cómo la gente se caía, ¿entendés? Hasta esta mañana, la cifra de muertos era aproximadamente de 208 personas, 1.491 heridos y 2.300 soldados y generales detenidos, así como 7.543 militares fuera de sus cargos. El golpe militar se debió al autoritarismo de Erdogan con las documentaciones turcas para refugiados árabes. Por acá ya había mucho problema porque el presidente ha dejado entrar muchos refugiados al país. Ahora estamos llenos de refugiados y después de que él había dicho que los árabes pueden entrar al país y pueden tener la documentación turca sin problema,